Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Estamos en Informa TVX Economía, un espacio producido por el canal TVX junto al Departamento de Economía de la UCA para poner bajo su perspectiva diversos análisis de los temas económicos que son relevantes para nuestro país, pero también a nivel internacional. Soy Carlos Monterroso y qué gusto que nos va a acompañar este domingo en un análisis de 1 hora sobre un tema que hemos designado para ponerlo bajo su perspectiva crítica. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad, en esta nueva edición de Informa TVX Economía? Vamos a hablar de crecimiento económico y crisis de agua en El Salvador. Nos interesa vincular la dimensión económica con la dimensión de los recursos naturales. ¿Quiénes serán nuestras invitadas que nos acompañarán en esta noche? Bueno, usted ya las conoce, pero las presento nuevamente. Están con nosotras Zaira Barrera y está también Julia Evelyn Martínez. Ambas son docentes e investigadoras del Departamento de Economía de la UCA. Zaira, qué gusto volver a encontrarnos. Gracias, Carlos, gracias por la invitación y buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Julia Evelyn, qué gusto, buenas noches. Igualmente, buenas noches para todos y para todas. Gracias por acompañarnos. En esta oportunidad entonces centraremos el análisis en una temática fundamental para la vida de todas las personas, la crisis del agua. Nos interesa evidenciar y enfatizar que existe una crisis hídrica en nuestro país, pero sobre todo queremos vincular esa crisis en el esquema del crecimiento económico vigente. Además, evidenciaremos que la lucha por la defensa de los recursos naturales, pero particularmente el agua, es una lucha económica y política que enfrenta la lógica de la vida contra la lógica del capital. En el desarrollo de este espacio de entrevista de Informa TVX Economía vamos a tocar básicamente 3 tópicos. Esas son las 3 áreas temáticas que vamos a desarrollar. La primera, la relación entre crecimiento económico y recursos naturales, específicamente el agua en el pensamiento económico. Como segundo tópico hablaremos del desarrollo sostenible y trayectoria salvadoreña en materia de crecimiento económico y el uso o abuso de los recursos naturales, pero también en el último bloque de análisis vamos a desarrollar la siguiente pregunta. ¿Por qué hablar de una crisis hídrica en El Salvador? Las luchas por el acceso al agua en el terreno económico y político. Esa va a ser la distribución temática que vamos a abordar en los diferentes bloques de su espacio Informa TVX Economía. Permítanos la primera pausa y entramos de lleno al debate. Volvemos. Gracias por acompañarnos en Informa TVX Economía. Esta noche vamos a desarrollar el tema de crecimiento económico y crisis del agua en El Salvador. Está conmigo Julia Evelyn Martínez y Zaira Barrera, docentes e investigadoras del Departamento de Economía de la UCA. Iniciamos directamente en el debate del tema que vamos a poner en este bloque. ¿Cuál es? La relación entre crecimiento económico y recursos naturales, particularmente el agua en el pensamiento económico. Zaira, desde la economía, ¿cómo se vincula los recursos naturales y particularmente con el agua? Porque uno se puede ver que son campos aislados, pero hay puntos de conexión. ¿Y cuáles son esos? Bueno, quizá para contextualizar hay que señalizar que este auge por la preocupación del papel que juegan los recursos en el crecimiento, sobre todo, porque ahí empezó la preocupación, se ubica principalmente a partir del año 71 con el informe Los límites del crecimiento, de Meadows, que señalaba a la situación de agotamiento de los recursos, en ese momento específicamente petróleo, que podían tener un efecto de constreñir las posibilidades de crecimiento. Entonces, este informe, a pesar de que partía de una visión desde el crecimiento económico, o sea, la preocupación era cómo el crecimiento de la población, el crecimiento de la demanda por petróleo y la escasez de ese recurso en la cual se basaba el paradigma de crecimiento, podía significar eventualmente un límite. Entonces, se plantea que debería apuntarse a un esquema de crecimiento en donde se pudieran compatibilizar los procesos de crecimiento con los procesos que desemboca el crecimiento, en este caso el consumo de los recursos, etc. Entonces, a partir de ese informe empieza a tomar más relevancia el tema ambiental, pero no por sí mismo ni en relación a la vida, sino más bien al tema ambiental como una limitación para la idea de crecimiento ilimitado que se generalizó sobre todo en los países industrializados en la década previa de los 50, 60 sobre todo. Pero ese mismo año, en 1971, hubo otro economista que también es matemático y estadístico, Nicolás Georgescu-Huygens, que publicó un libro que se llama La ley de la entropía y el proceso económico. Y este libro es importante porque señala una crítica ya no solo a la visión convencional de la economía, la visión neoclásica, sino a todos los paradigmas económicos, señalando que
La economía, como ciencia, se fundamentaba en un paradigma que provenía de la mecánica, que ya no era vigente, y que asumía que los procesos económicos parecía que existían en el vacío, al margen de las leyes que rigen la vida natural de los seres humanos y de los recursos de los que nos servimos para la actividad económica. Entonces él decía, no es creíble una economía que se estudie al margen de lo que ocurre con el entorno natural del cual somos parte los seres humanos. Esta crítica era válida tanto para la visión convencional, bueno, sobre todo para la visión convencional, pero también para otras visiones, que no habían incorporado el tema de las leyes que rigen la vida natural, específicamente la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de entropía, y que no la habían considerado en los procesos económicos. Básicamente, ¿a qué se refiere esta ley? Digamos, en un intento por simplificar la ley de entropía. Significa que en el planeta hay una cantidad de energía disponible que estamos usando continuamente y que estamos transformando en energía de la que ya no se puede disponer. Eso tiene que ver con el circuito de tomamos recursos, producimos cosas, generamos desechos. Una parte de esos desechos puede convertirse en alguna medida en nuevas fuentes de recursos para producir más, pero otra parte ya no. Entonces, lo que ha sucedido con la sociedad de consumo del último tiempo es que esta parte de residuos es cada vez menos posible reinsertarla como insumo y por lo tanto se pone en peligro el circuito ya no del proceso económico solamente, sino de la vida misma de la que somos parte. Entonces, esta incorporación del tema de recursos naturales en los temas económicos trajo como reacción, digámoslo así, incorporar desde afuera lo que había estado excluido. Más o menos es internalizar lo que había sido considerado externo. O sea, antes la naturaleza se consideraba como algo externo, pero estos informes dicen, no, hay que meterla en el análisis económico. Eso trae como implicación corrientes como economía ambiental, economía ecológica, que tratan de internalizar los temas de la naturaleza en el aparato metodológico económico. Eso tiene la implicación de que para poder analizar la naturaleza con el instrumental económico que se utiliza, sobre todo en la economía convencional, lo que se hace es reducirla a una unidad de medida homogénea, o sea, ponerle precio. Al ponerle precio a las cosas, la podemos analizar con el instrumental de la economía y entonces podemos establecer una oferta, una demanda, un punto de equilibrio, un precio de equilibrio, cantidades óptimas. Entonces, ¿cuál es la implicación que tiene esta forma de incorporar a la naturaleza en los estudios económicos? La implicación es que se considera a los recursos naturales como capital natural. Creo que ese término nos será familiar. Pero además se les incorpora dentro del mundo de las mercancías, de las cosas que se transan, y por lo tanto, obviamente no cabe ahí considerarlas como un derecho humano, sino más bien como una mercancía con oferta, demanda, etcétera. Entonces, también hay otras visiones teóricas, la ecología política, que incorpora el análisis de clases en el uso y manejo de los recursos, y más recientemente, que se ha escuchado más, creo que sobre eso podría ampliar la licenciada Julia Evelyn, sobre la postura de la economía feminista en relación a los recursos, pero no como desde otras perspectivas, no como mercancía, no como límite al crecimiento, sino más bien como un criterio de sostenibilidad de la vida. Zaira nos ha dado una contextualización bastante amplia, Julia Evelyn, muy sustentada, y quiero retomar uno de los aspectos que ella ha hablado. ¿Cómo ver los recursos naturales como mercancía? Es decir, estamos bajo un modelo de carácter capitalista y de carácter extractivo y, por ejemplo, pensamos en el tema minero, por ejemplo, o el uso de la biodiversidad para efectos económicos, efectos comerciales. ¿Cómo lo podemos analizar esto? Sí, esa es una de las grandes limitaciones que tiene lo que ya Zaira nos ha denominado la economía convencional, es decir, esa economía que es como la postura oficial de los y las economistas y la que se enseña en la mayor parte de las escuelas de economía del mundo e incluso de nuestro país, ¿verdad? En la cual se considera la naturaleza, ¿verdad? No como una condición de la vida o como una parte de la vida, ¿verdad? Sino que se le ve como un medio para
generar recursos, para el crecimiento económico. Es que ese es el problema, que hasta ahora los enfoques teóricos, ¿verdad?, que son los más populares y los que se utilizan en los diferentes análisis, lo que predomina es que la naturaleza se ve como una especie de despensa de materias primas, una despensa, o sea, un lugar donde podemos sacar minerales, donde podemos extraer agua, donde podemos extraer carbón, gas natural, petróleo, es decir, una fuente de materias primas que se necesitan transformar para convertirlas en mercancías, y esas mercancías, a medida que vamos incrementando la producción de esas mercancías y se van vendiendo y por tanto se van consumiendo, entonces se va incrementando el crecimiento económico y detrás de eso hay desarrollo. Entonces, ahí claro que llega un momento en que por supuesto empieza a aparecer la preocupación porque esas materias primas o esos recursos naturales se van a agotar, pero no, como muy bien lo dijo Zaira, pero no es una preocupación en sí, porque si se incrementa el número, la cantidad de materias primas o de recursos naturales que estamos extrayendo versus la capacidad de recarga del planeta y de la naturaleza, eso va a afectar la vida o la supervivencia de las personas, porque al final eso es el objetivo. No se ve de esa manera, sino que se ve porque en la medida que la naturaleza se le esté extrayendo demasiado o no se haga una buena gestión de los recursos naturales, entonces eso puede ser un límite para el crecimiento económico. Entonces siempre las preocupaciones que yo digo que se notan y que sobre la forma de cuidar la naturaleza o de hacer un desarrollo sostenible o ambientalmente sostenible es para no entorpecer el crecimiento económico. Y eso por supuesto que plantea el tema de que la naturaleza la naturaleza se ve como capital o se ve, y los recursos naturales se ven como bienes económicos. Incluso hay una propuesta de hace algunos años del Programa de Naciones Unidas, del PNUD en El Salvador, que se llama el Cuaderno del Agua, que yo invitaría a quienes nos están viendo a que revisen ese Cuaderno del Agua. Y ahí dice claramente que la solución a la gestión del recurso hídrico en El Salvador depende de que el agua sea considerada un bien económico. Pero ¿qué es un bien económico en la teoría económica convencional? Un bien económico es algo que usted le puede poner un precio, que se puede comprar y que se puede vender, y que usted puede decidir entre usos alternativos de ese bien. Y entonces mercantilizar el agua. Entonces ahí eso es una ruptura frente a lo que hay que reivindicar, que el agua no es una mercancía, que los recursos naturales no son mercancía, sí, sino que los recursos naturales son derechos, y además que los recursos naturales son una condición de la vida. Y toda esta visión de la naturaleza, de que simplemente es un instrumento o una fuente de materias primas, pues también ha sido reforzada por esas teorías del desarrollo o las visiones del desarrollo que se impusieron en nuestros países, especialmente en la década de los 50. Hay nada menos una idea que viene de las teorías del crecimiento, que dicen que lo que tenemos que promover es un crecimiento, y mayores tasas de crecimiento se van a traducir posteriormente en mayor bienestar para las personas, y porque ese crecimiento va a terminar rebalsando y va a llegar a todos y todas, y que el objetivo es el crecer, y que lo que tenemos que hacer es ver cómo gestionamos la naturaleza para que no, en determinado momento esa naturaleza no se nos convierta en una restricción al crecimiento. Tenemos que hacer una pausa, Julia Evelyn Zaira, pero me gustaría que en el siguiente bloque hagamos un análisis a profundidad del tema del desarrollo, sí, y qué implicaciones ha tenido a nivel económico y ambiental la lógica de ver los recursos naturales como una mercancía. Si les parece, vamos a hacer una pausa y continuamos en Informa TVX Economía. Volvemos en unos instantes. Continuamos en Informa TVX Economía, y en esta oportunidad el tema que estamos desarrollando es crecimiento económico y crisis del agua en El Salvador. Están conmigo Zaira Barrera y Julia Evelyn Martínez, ambas son docentes del Departamento de Economía de la UCA. Regresando entonces en este bloque, Julia Evelyn, me gustaría que hablemos un poco de, seguimos en la línea de crecimiento económico e implicaciones en recursos naturales, pero también vamos a hacer la transición al tema de desarrollo sostenible y cómo esto ha tenido su trayectoria en la historia de nuestro país, específicamente a nivel económico. Pero quiero que retomemos lo que habíamos dejado pendiente del bloque anterior, Julia Evelyn.
¿Cuáles han sido las implicaciones económicas de este enfoque de crecimiento y de explotación de los recursos naturales bajo este modelo capitalista? Sí, bueno, la principal implicación ha sido eso, al mercantilizar los recursos naturales y poner a la naturaleza en función del crecimiento económico. Entonces hemos afectado profundamente y espero que no irreversiblemente todos lo que son los ciclos de la naturaleza. Especialmente estamos hablando del ciclo del oxígeno, estamos hablando del ciclo del agua, el ciclo de las plantas, de todos esos ciclos que son ciclos naturales, ¿verdad? Y que la vida humana depende de la renovación normal de esos ciclos, la hemos puesto en peligro y la hemos dañado profundamente. Si me permiten, yo quisiera traer a este programa y a este debate un caso de mucha actualidad que deberíamos de profundizar en este estudio, es el de la construcción del canal interoceánico que ya casi está iniciando las obras de construcción en Nicaragua. Este es un canal interoceánico que va a ser más profundo, va a tener mayor profundidad y mayor amplitud que el canal de Panamá, y que se está fundamentando, ¿verdad?, en la necesidad de incrementar el crecimiento económico. Entonces, de acuerdo a lo que plantea el gobierno de Nicaragua y de las inversionistas que están apoyando este proyecto, que es una empresa de capital chino, de nacionalidad china, nos dicen y hacen proyecciones de crecimiento que si se construye ese canal en los próximos 20 años, Nicaragua va a tener una tasa promedio de crecimiento anual del 10.5%, promedio anual. Es decir, va a lograr tasas de crecimiento como las que obtuvo China en la década de los 90 y quizás la primera parte de la década del 2000. La pregunta, Julia Evelyn, del ejemplo que usted dice, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Entonces, esto va a... Miren, ¿a dónde se va a construir? ¿A dónde va a pasar ese canal que va a tener estas altísimas tasas de crecimiento y que va a generar muchísimos empleos y muchísimas transacciones y muchas ganancias al capital? Pues esto va a pasar o va a atravesar el espejo de agua, digamos, la reserva de agua dulce más grande de toda Centroamérica, que es el lago de Cocibolca, o que se llama el Gran Lago de Nicaragua. Fíjense, es la reserva, no solo es de Nicaragua, es de toda Centroamérica. Digamos, la concentración más grande de agua dulce, que ya es escasa en el planeta. Y entonces, y va a implicar no solo desplazamiento a medida que se va construyendo esa gran obra de ingeniería, que dicen que no hay otra que se le pueda comparar, es más grande que la represa de las Tres Gargantas en China. Para darnos una idea de la magnitud de la tierra, de la cantidad de tierra y las perforaciones que se tienen que hacer. Entonces esto va a pasar sobre el Gran Lago, y entonces el lago de Nicaragua en este momento tiene una profundidad de 5 metros. Esa es la profundidad que tiene, 5 metros. Y entonces para que puedan cruzar esos barcos, que se llaman esos buques de gran calado, para transportar esas mercaderías, porque no son personas las que van a pasar ahí, no son cruceros, son mercaderías las que van a pasar, se va a necesitar hacer una perforación en profundidad de 25 metros más, es decir, para que tenga 30 metros de profundidad. Yo no sé si quienes nos ven se pueden imaginar lo que implica cavar en un lago de agua dulce 30 metros abajo. Los daños que se van a dar, primero, a la fuente de agua, la contaminación de agua. Segundo, los daños a la flora y la fauna que está en todas esas que se encuentra a los alrededores y en el lago. Y además todo el desplazamiento de poblaciones, y la destrucción de la biodiversidad y de otros recursos que se van a poner en riesgo. Y sobre todo, ahí es donde viene la gran paradoja, se va a poner en peligro, como ya lo acaban de demostrar en el Tribunal Latinoamericano del Agua, en una sesión que se ha tenido este mes de abril aquí en San Salvador, se va a dañar y se va a comprometer de manera preocupante, muy grande, el acceso del agua de las comunidades que están situadas en esos alrededores. Entonces usted imagínese, claro, un crecimiento, entonces la pregunta es, claro que puede, extrayendo recursos naturales, promoviendo esas obras de infraestructura, sí, claro que puede tener tasas de crecimiento mayores del 10%, si Nicaragua lo va a aprobar, pero el daño a la vida, y no solo estoy hablando de la vida humana, estoy hablando de toda la vida
no solo en Nicaragua, sino que en toda Centroamérica, porque de ahí del Gran Lago de Nicaragua, ahí se nutren afluentes, otros ríos que también van a afectar el acceso al agua de algunas comunidades de Costa Rica y probablemente e indirectamente van a terminar afectando la disponibilidad de agua en toda Centroamérica. Quiero aprovechar, Julia Evelyn, que usted ha hecho ya la mención al tema agua y quiero hacer el vínculo con el caso de El Salvador. Tenemos un clip de entrevista aprovechando que esta semana recién pasada estuvo con nosotros la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pol, y nos habla del plan hídrico, que es la propuesta gubernamental respecto al tema del recurso hídrico. Entonces me gustaría invitarlas a ver este clip y luego tenemos sus reacciones, Zaira y luego Julia Evelyn. Vamos a ver en este momento un clip de entrevista que estuvo con nosotros la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pol. Veamos. El plan te define dónde está el agua, en qué cantidad, en qué calidad y cuáles son sus presiones. Y para que todos me entiendan lo que significa este plan, esto nos ha servido para poder hacer el programa de descontaminación de la Selguate. Te lo pongo en claro. Con esto ya nosotros no decimos vamos a limpiar el Selguate. No, con el plan pudimos decir hay 3 tramos que si los intervienes, nosotros reducimos la contaminación en un 80%. Y me dice, por ejemplo, en este tramo del río Selguate hay 3 empresas que son las que provocan el 70% de la contaminación. Si tú controlas a esas 3 empresas, entonces vas a poder tener un río más limpio. Hay algunas empresas que saben que van a bajar sus costos de producción si hay ríos limpios, pero hay otras empresas que simplemente no quieren. Pues a esas habrá que regularlas. Esta semana pasada estuvo la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos acá en El Salvador dándonos un taller para revisar nuestro reglamento de aguas residuales. Ahí tenemos las declaraciones de Lina Pol, ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De esos 2 aspectos quiero retomar ideas muy puntuales, Julia Evelyn. El primero, el plan hídrico tiene como base un estudio que se ha hecho para el río Selguate y descontaminar ciertos tramos o ciertos espacios muy puntuales. Y el siguiente también, el caso de las empresas que están contaminando y las implicaciones que esto tiene. ¿Cuáles son sus reacciones puntualmente para luego bueno, mire, yo rápidamente quiero reaccionar frente a las declaraciones de la ministra diciendo que no tiene ni idea la ministra. Así es, y espero que alguien en el gobierno, en este gobierno, sí tenga la claridad de que eso no se trata de descontaminar un río o de ponerle algunas reglamentaciones a esas 3 empresas o algunas multas, sino que lo que está en la base de toda la crisis, porque esto es una crisis hídrica, de todo el daño que le estamos haciendo al ciclo del agua en El Salvador y que está provocando no solo los problemas de acceso, sino que también toda esta conflictividad social y política a partir del agua, es el modelo de crecimiento económico, es el tema que estamos frente a un modelo de crecimiento económico que se impulsó allá es histórico, allá por los años 50, tal vez un poco atrás, que se basa en la idea de que el país lo que necesita es un crecimiento económico infinito y que ese crecimiento económico es infinito y que los recursos naturales simplemente son un instrumento para ese crecimiento económico. Entonces yo veo que el plan hídrico le dice, no, es que hay que descontaminar el río, es que hay que abrir más pozos, es que hay que hacer eso, es un tema de gestión del agua, para que no es eso, es más profunda la causa de la crisis hídrica y tenemos que buscarla en eso que se llama el modelo de crecimiento y en las ideas de desarrollo que predominan en el diseño de las políticas económicas y de las políticas públicas. Ha mencionado Julia Evelyn, Zaira, el asunto es el modelo de crecimiento económico. Me gustaría tener tu apreciación sobre esto porque puede ser el punto de partida para las políticas públicas en materia medioambiental y que el gobierno está desarrollando. Si el modelo tiene énfasis en ese modelo, entonces el resultado que vamos a tener de política pública es una expresión muy clara del modelo de crecimiento económico. ¿Cómo lo valoras tú? El licenciado Julia Evelyn ha mencionado un punto relevante y es un punto que nos obliga a dirigir la mirada a las raíces sobre las cuales estamos asentados desde hace ya varios años. Quizá ubicándonos, por no irnos tan lejos, en la década de los 50, que es cuando empieza de manera más sólida el proceso de industrialización en El Salvador, habrá que señalar que es un periodo en el que se tuvo recepción de industrias que vinieron en ese momento, entre ellas, por ejemplo, la Kimberly-Clark, que está asociada
y eso lo recuerdo por motivos personales, porque tengo familia de La Libertad que me cuenta lo que era el Río Sucio antes de y después de la llegada de Kimberly-Clark. Entonces, ese, por poner un ejemplo muy puntual, es una de esas industrias ubicadas más o menos en ese periodo de industrialización. Ahora, quizá yéndonos más a nivel internacional, y lo pongo a nivel internacional para entender nuestra propia situación. A nivel internacional, el patrón de industrialización implicó voracidad con los recursos naturales, y de ahí viene esa preocupación en los 70 por nos estamos acabando el petróleo antes de lo que pensábamos. Pero bueno, después de los 70, en los 80 y 90 sobre todo, los esquemas de apertura comercial, sobre todo bajo la figura de tratados de libre comercio, acentúan las transferencias de recursos naturales por la vía del comercio. ¿Eso ocurre cómo? Ocurre, por ejemplo, cuando las tierras fértiles de un país se utilizan, o la selva de un país, se utiliza para producir monocultivos que pueden exportarse y por esa vía generar ingresos para el país e impulsar el crecimiento. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Tenemos, por ejemplo, ahí la controversia con Pacific Rim, ¿sí? La amenaza que implica la explotación minera para un país de las dimensiones como de las de El Salvador, con una cuenca importante que es la cuenca del río Lempa, con una fuente principal de agua, y además que tenemos tanta dependencia con nuestros vecinos de Centroamérica. Entonces, eso hace que este tema sea para nosotros de vital importancia. Entonces, el patrón de crecimiento fundamentado en la industrialización, sobre todo industrias sin regulación, sí. Que con regulación no sería la solución, pero sería un atenuante. Entonces, industrialización así sin regulaciones ambientales, y además en esquemas comerciales y de inversiones que nos ponen vulnerables frente al interés que puedan tener transnacionales en los pocos recursos que nosotros podamos tener como país para nuestra vida, ya no diga para venderse, para la vida de las personas que vivimos acá, porque aquí hay que recordar algo importante. Las empresas, sobre todo si son extranjeras, pueden venir, servirse de los recursos naturales, sobre todo el agua, y cuando se acaben se van. Pero nosotras que vivimos en este país, vamos a sufrir, y estamos de hecho sufriendo las consecuencias de un manejo inadecuado de un recurso y además de una distribución desigual que afecta, o sea, cuya escasez o cuya mala calidad afecta de forma diferenciada. Zaira, has hecho una mención importante y justo lo vamos a desarrollar en el siguiente bloque. Vamos a tomar unas declaraciones del presidente de la República sobre el estado de emergencia en materia de desabastecimiento del agua en el área metropolitana, y eso va a ser el punto de partida para el análisis en el siguiente bloque, que hablaremos sobre crisis hídrica y las luchas por el acceso al agua desde la perspectiva política y económica, si les parece. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX Economía. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Economía, un espacio para el análisis desde la perspectiva de economía para la vida. En esta oportunidad estamos hablando con Julia Evelyn Martínez y Zaira Barrera del crecimiento económico y crisis del agua en El Salvador. Como les mencioné en el bloque anterior, tenemos un breve clip de las declaraciones que brindó el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, sobre la situación crítica que se encuentra la falta de abastecimiento de agua en el área metropolitana de San Salvador. Les invito a ver este clip y luego regresamos con el análisis de nuestras invitadas. Con respecto a la escasez, hemos tomado dos medidas. La primera medida tiene que ver con que he autorizado al presidente de ANDA para que declare una emergencia, y esa emergencia le permita gestionar en un plazo de 3 meses alrededor de $3.530.000 que le permitan a él resolver lo inmediato, lo de construir estos pozos nuevos que hay que construir, lo de contratar pipas y otras medidas que él ha anunciado. Con esos fondos que queremos que haya una gestión rápida, por eso hemos hecho esta declaratoria de emergencia en ANDA, para que puedan ellos rápidamente garantizar
con estos nuevos pozos resolver la escasez inmediata para algunos sectores. Ahí tenemos las declaraciones del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, respecto al tema de crisis en el abastecimiento del agua en el área metropolitana de San Salvador. Zaira, me gustaría entonces tener tu apreciación sobre estas declaraciones y ahora el énfasis que vamos a hacer en este bloque, desde una lectura de la economía política, cómo podemos ver el tema del agua bajo este punto de vista y con las declaraciones, sin decir el término crisis, pero una expresión de un estado de emergencia en el cual nos encontramos respecto al agua. Ya, bueno, respecto a lo que menciona, no se dice la palabra crisis. Lo que resuena constantemente, y creo que así se concibe, es como un problema de escasez. Sin embargo, concebirlo como un problema de escasez nos puede llevar a desviar nuestra atención y pensar que es un problema de que la naturaleza ha sido tacaña con nosotros y no nos ha dado el agua suficiente. Sin embargo, una crisis hídrica la podemos entender como una incapacidad cuantitativa, pero también cualitativa, de los países para solventar los requerimientos de agua para para la vida, para empezar, pero también para la realización de los otros procesos asociados, como puede ser el caso de la producción. Desde esta perspectiva, esta incapacidad cuantitativa y cualitativa puede tener diferentes raíces. Una de esas raíces puede deberse a eventos naturales particulares, que puede ser el caso de incremento en las temperaturas que aceleran la evaporación del agua o, por ejemplo, las variaciones en la recepción de lluvias, etc. En el caso de El Salvador hay un elemento que se ha señalado continuamente y que se sigue señalando, y es el tema de la reducción cada vez más acelerada del suelo que es capaz de captar el agua, de absorber agua y de retenerla en los mantos acuíferos y en los mantos más superficiales. Y esto tiene que ver, nuevamente volvemos con el tema del crecimiento, en este caso de las urbanizaciones, porque además no son urbanizaciones de carácter popular, o sea, no son urbanizaciones que busquen resolver el problema de vivienda que tanto apremia a una parte importante de la población, sino que son urbanizaciones que tienen en muchos de los casos, en la mayor parte de los casos, carácter exclusivo y excluyente además, no solo en términos de acceso porque están cerradas, sino también en términos de los recursos que absorben, como en este caso el agua, que impide, por ejemplo, a comunidades aledañas que dispongan de un recurso que antes de la urbanización era propiedad de la comunidad, era, mejor dicho, un bien común administrado disfrutado en alguna medida por la comunidad. Entonces, crisis hídrica no solamente se trata de eso, de una escasez, sino que estamos perdiendo aceleradamente la capacidad de retener la generosidad de nuestra ubicación geográfica, porque obtenemos en términos de lluvia una cantidad de agua mayor que el promedio de Latinoamérica y sin embargo estamos perdiendo capacidad para retener esa agua y usarla para sostener la vida, para fines agrícolas, para consumo humano, etc. Eso por una parte. Por otra parte, el aspecto cualitativo también es importante. Solamente el 2% de las aguas residuales tienen tratamiento en el país. Entonces, ese es un punto relevante porque, aparte de que estamos perdiendo capacidad de retener el agua, la que estamos usando no se está tratando y está vertiéndose y contaminando aún más. Y también quiero introducir otro componente y es que esta incapacidad cualitativa y cuantitativa no nos afecta a todos y a todas por igual. Primero, tiene un fuerte componente socioeconómico. Si vemos las personas que cierran las carreteras, que se manifiestan por el agua, son personas que tienen un perfil socioeconómico bajo, que tienen bajos ingresos, que viven en asentamientos urbanos precarios. En el caso de las zonas rurales, es la zona más abandonada en términos de llevar agua potable. Cerca de la tercera parte de la población rural, quizá un poquito más últimamente, tiene acceso a agua potable. Entonces, eso tiene un componente socioeconómico claro. Y dentro de los hogares, dentro de estas comunidades, también hay impactos diferenciados. Las mujeres, los niños y las niñas suelen sufrir más los embates de la escasez o de la mala calidad del agua, porque son las personas que invierten más tiempo en ir a las fuentes de agua y traer esa agua, o los niños y niñas incluso pierden días de escolaridad cuando no hay agua y hay que quedarse para cargar agua, o también sufren más los embates de las enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo del agua, de mala calidad. Sí. Entonces, se ha priorizado el abastecimiento de agua para actividades comerciales, en centros comerciales o actividades industriales, en detrimento del acceso de las personas. Y también deportivas, como la cancha de golf, por ejemplo, el Encanto.
¿verdad? O centros recreacionales. Sí, y ya para, digamos, un poco cerrar con esto de la crisis hídrica, a pesar de que hay un reconocimiento que tenemos un problema cada vez más apremiante, no hay, por ejemplo, o no se ha visto avances en la aprobación de una ley del agua, que asuma, además, aplicar principios precautorios, que nos garanticen no solo la disponibilidad y el acceso de ese recurso, sino además un acceso más igualitario, donde se priorice el uso para la vida y no el uso para la valorización del capital de un recurso vital como es el agua. Zaira nos ha hablado de las incapacidades a nivel cuantitativo y cualitativo. Es interesante hablar de diferentes variables, crecimiento económico, hablamos de industrialización, hablamos de la urbe, ampliación de varios aspectos. Y quiero llevarlo de lo que nos ha mencionado Zaira, hacer la conexión Julia Evelyn, por hablar del agua como una expresión de conflictos sociales. ¿Cómo podemos hacer esa lectura? Porque ciertamente hay personas de diversos lugares del territorio que han cerrado calles o que manifiestan que no les llega agua. La factura sí llega, sí, no, pero no le está llegando el líquido. No, entonces, ¿cómo mire, hacer esa lectura? Agua, bueno, para empezar, hay que también partir del reconocimiento de que esta crisis hídrica, de que esta afectación del ciclo del agua no solamente no es exclusivo de El Salvador, sino que el mundo entero, en la medida que el capitalismo y el modelo capitalista de producción se ha globalizado y las empresas transnacionales han adquirido el poder, digamos, de gobernar las cadenas del agua y de suministro del agua, entonces a nivel mundial se están experimentando conflictos sociales. Algunas autores como Vandana Shiva de la India, ella está ya planteándonos que tenemos que prepararnos ya para las guerras del agua. Por ejemplo, hay una zona entre Etiopía y Egipto donde las comunidades están enfrentadas e incluso se están llegando a conflictos armados que en los medios de comunicación se presentan como conflictos religiosos, ¿verdad? O políticos, realmente son conflictos por el acceso al agua. Cada vez que se construyen las represas, como por ejemplo ahora que se va a habilitar la construcción de la represa en el Chaparral, preparémonos porque eso va a traer conflictos del agua. Lo mismo así como los conflictos del agua que están planteados allá por el acceso al y la explotación del manto acuífero en Nejapa, que la empresa South Miller estaba lista, la Coca-Cola estaba lista para ampliar y ampliar ese pozo y extraer el doble de agua que extraía antes, después de que se acabaron el acuífero de agua que explotaban antes allá en la zona de Monte Carmelo, en Soyapango, donde lo explotaban, se lo terminaron y ahora se fueron para Nejapa, ¿verdad? Y con la complacencia y la complicidad de las autoridades municipales anteriores, no de la actual, ¿verdad? Estaban explotando el agua. Y si no hubiera sido por el conflicto social, es decir, por la organización de las comunidades y la movilización, ¿verdad? Por ese tema de poder, la creación de ese control popular sobre el manto acuífero y la defensa, no se hubiera reconocido en primer lugar, como lo ha hecho ya la ministra del Medio Ambiente, que sí, el pozo del manto acuífero de Nejapa está sobreexplotado y el compromiso que ella ha hecho público de que no se va a seguir sobreexplotando ni se van a dar permisos adicionales. Pero ahí es donde nos enfrentamos con otra cosa. Sí, reconocen que tenemos, bueno, que hay crisis, que los mantos acuíferos están sobreexplotados, que hay contaminación, que tenemos estrés hídrico y todo lo demás, pero yo no escucho en ninguna de las medidas que el presidente ha anunciado y que su gabinete ha anunciado que vayan a dar paso a cambios estructurales, es decir, a cambios en el modelo de desarrollo y en las estrategias de crecimiento y de inversión en El Salvador que nos lleven a conservar el recurso hídrico. Si no, por ejemplo, están planteándose, por ejemplo, toda esta la zona de la cordillera del Bálsamo, se sigue deforestando para construir proyectos habitacionales y turísticos. Y a estos proyectos turísticos, como por ejemplo la cancha de golf y al otro proyecto turístico de Tuscania, el Ministerio del Turismo los ha declarado proyectos turísticos de interés nacional. Fíjese, y les van a dar 10 años de exenciones de impuestos. Y todas las comunidades alrededor de esos proyectos turísticos no tienen agua. Y también está el otro caso del Fomilenio 2. El Fomilenio 2 se basa en megaproyectos turísticos que también van a poner en cuestionamiento, en riesgo, las fuentes de agua y van a generar más conflictos. Tenemos que hacer la pausa, Julia Evelyn. Vamos a entrar al último bloque y justamente vamos a iniciar en ello, en el debate. ¿Qué hacer entonces ante este escenario? Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX Economía.
Gracias por su preferencia y acompañarnos en Informa TVX Economía. En esta oportunidad el tema que hemos desarrollado en estos instantes ha sido crecimiento económico y crisis del agua en El Salvador. Me han acompañado Julia Evelyn Martínez y Zaira Barrera, ambas son docentes e investigadoras del Departamento de Economía de la UCA. Llegamos al último bloque y estamos en el bloque de valoraciones, de cierre. Se ha planteado en estos minutos, casi una hora de análisis, Zaira, un panorama que ha marcado la historia del país respecto a su modelo de crecimiento económico y los impactos que ha tenido en los recursos naturales. Más bien, ahora la pregunta es, ¿qué se puede hacer en este escenario? Bueno, yo creo que en el plazo más inmediato, las luchas, como ya lo mencionaba la licenciada Julia Evelyn antes, se dan por lo pronto desde la urgencia que impone la vida, desde la urgencia de defender las fuentes de agua que aún tenemos para consumo humano, que prevalezca el criterio de la vida frente al criterio de la valorización del capital. Es decir, esa es la reacción inmediata. Ahora, eso es una labor necesaria, mas no suficiente, porque si no cambiamos la visión que tenemos sobre el crecimiento económico como el mayor de los objetivos, entonces los conflictos van a conseguir una victoria acá y luego la van a perder por otro lado, porque el capital siempre en ese sentido va a estar al acecho. Y sobre esto quiero aclarar una cosa, que los últimos años, y me estoy refiriendo por lo menos a los últimos 20 años, El Salvador ha tenido las tasas de crecimiento más bajas. Podemos imaginar siquiera lo que puede suponer para El Salvador tener tasas de crecimiento más altas, lo que eso puede implicar en términos de consumo de recursos. Es decir, si con un crecimiento tan mínimo tenemos la situación que tenemos en términos del agua, por ejemplo, ¿qué podemos esperar de este mismo esquema de crecimiento, pero ampliado en escala? Entonces, eso es realmente alarmante en términos de la vida de las personas que estamos acá. Entonces, a nivel de luchas, lo primero es defender el agua, presionar para que la Asamblea Legislativa legisle respecto al agua como un derecho humano y además vincular nuestro derecho al agua hacia también el esquema de crecimiento del país, de tal forma que no creamos que son cosas divorciadas, sino que una cosa tiene que ver con la otra. Eso, digamos, desde el punto de vista de la acción y etcétera. Pero también tenemos un reto importante en la economía como ciencia. Tenemos que trasladar el análisis del Homo economicus al ser humano necesitado, al ser humano que es parte de un entorno natural que tiene que vivir y que necesita bienes, no porque los prefiera, sino porque su vida depende de ello, que es el caso del agua. Entonces, creo que a nivel de economía ese es un reto importante porque la economía, como se enseña, como ya lo mencionaba la licenciada Julia Evelyn, tal cual se enseña, pareciera que trata de seres que no tienen necesidades y que no dependen de la naturaleza. Si nosotros analizamos la economía teniendo en cuenta este ser necesitado, necesariamente tiene que cambiar nuestra forma de comprender los procesos económicos y por lo tanto de pensar qué es lo que queremos con los procesos económicos. Quiero aprovechar estas ideas que ha mencionado Zaira, Julia Evelyn, para incorporar otro elemento en la discusión. Se ha mencionado, presentado el panorama que tenemos a nivel de crisis en los recursos hídricos, pero las políticas públicas van a atenuar fallos del mercado o van hacia modelos que puedan darnos un cambio en el enfoque que tenemos para el uso de los recursos naturales en términos generales y particularmente sobre el agua. Mire, yo sobre las políticas públicas y quienes diseñan o quienes participan en los ciclos de las políticas públicas, en el diseño, luego en las discusiones, ¿verdad? Yo creo que esta gente necesitaría en primer lugar un curso intensivo, no de economía, sino que quizás de hidrología. O sea, deberían de estar a lo menos todos estos funcionarios de esos de gabinete de emergencia recibiendo un curso con gente científica, ¿verdad? No estoy hablando con economistas, gente científica, para que conozcan, se informen y conozcan lo que es el ciclo del agua. Es que te tiene que conocer el ciclo hídrico. Eso es lo primero que tienen que hacer, ¿verdad? Y tienen que hacer todo eso de cómo el agua se renueva y cómo podemos garantizar, porque todo depende de que se renueve el ciclo del agua. Es que de eso estamos hablando, porque lo que estamos haciendo es que las políticas públicas a lo mejor quieren tener agua o quieren que haya disponibilidad y acceso del agua, pero eso es lo que quieren. Pero cuando se impulsan, por ejemplo, al darle
al dar autorización para sobreexplotación de mantos, al permitir deforestación de los bosques, como el caso de la Cordillera del Bálsamo, al propiciar megaproyectos como los del Fomilenio 2. Eso, entonces, ahí están haciendo todo lo contrario porque están afectando el ciclo del agua. Entonces, lo primero que tienen que hacer es poner en orden lo que dicen con lo que hacen, lo que aspiran con lo que están propiciando en las políticas públicas. Entonces, lo que hay que hacer, ¿verdad?, es devolverle, lo que tienen que hacer es devolverle al agua la posibilidad de renovar su ciclo natural. Y esto implica, por ejemplo, en primer lugar, empezar no a controlar y a evitar que las empresas transnacionales como Nestlé, como la Samil, la Coca-Cola y otras, ¿verdad?, como la empresa Alpina, que esas que son traficantes de agua, porque ellos no son propietarias del agua, pero utilizan el agua, ¿verdad?, y la envasan, porque ellos lo que venden, en todo caso, lo que producen son botellas de agua. Las botellas de plástico o bolsas donde después agarran, se toman ese recurso que no les pertenece, entonces por eso son traficantes de agua. Hay que controlar a esas empresas traficantes de agua para que ya no sigan explotando los recursos. Eso es lo primero. En segundo lugar, las políticas públicas tienen que ir orientadas a cambiar la manera en que se está produciendo. No es que no estamos hablando de que no hay que producir, pues si tenemos que consumir para poder vivir, tenemos que producir, pero hay maneras de producir. Se puede empezar a cambiar los métodos agrícolas, por ejemplo, utilizar esta agricultura más ecológica o utilizar la hidroponía, creo que también la hidropónica, agricultura hidropónica que ocupa poca agua. Hay que también empezar a cambiar, evitar los monocultivos, como el monocultivo de la caña, el monocultivo del algodón, para volver a los métodos más tradicionales, pero no por tradicionales son peores, sino que donde se hace un cultivo que es integrado, donde en una sola parcela pueden convivir diferentes cultivos y diferentes especies también de animales. Y hay que también cambiar a través de las políticas públicas, los patrones de consumo. Es que no, mire, hay otras cosas que trae el desarrollo. Las ideas del desarrollismo creen que las personas, una vez que ya estamos bien, que ya nos vamos desarrollando, tenemos que comer más carne, por ejemplo. Tenemos que comer más lácteos, más proteínas, más grasas. Y entonces con esa idea, imagínense, y eso ha ocurrido no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Sí. Y entonces la producción de carne, la producción de los lácteos, mire, es una de las grandes fuentes, o sea, de los grandes que están haciendo ese uso intensivo del agua, y que también están haciendo que se deforesten en mucha parte del planeta y de nuestros países para dar de comer a animales, para que después nos comamos esos animales, y con eso estamos dañando las fuentes del agua. Entonces yo creo que instituciones como la Defensoría del Consumidor, en vez de andar haciendo cosas irrelevantes para este país, deberían de empezar a tomarse en serio la necesidad, ¿no?, de defender a las personas, eso, el derecho de las personas a consumir, y por tanto deberían de comenzar a hacer un esfuerzo por replantearnos, ¿verdad?, nuestras ideas del consumo, realmente un consumo responsable, un consumo que sí sea sostenible, y eso necesariamente tiene que hacer por cambiar los patrones, ¿verdad?, de consumo actualmente. Cerramos contigo, Zaira. Hay una frase, de manera puntual tener tu apreciación, hay una frase que se ha mencionado en los últimos días: el uso del agua es responsabilidad de todos. ¿Cuál es tu opinión de esa frase? ¿Consideras que se están atribuyendo al mismo nivel responsabilidades para empresarios, para agentes gubernamentales y a ciudadanos sobre el tema del agua? ¿Qué apreciación te merece? A mí me parece que esa expresión tiene una parte de verdad y tiene mucho de maquillaje, digámoslo así. Una parte de verdad en el sentido de que, si bien es cierto, el paradigma económico, el paradigma de crecimiento, tiene afectaciones cuantitativamente mayores en los recursos, eso no nos desliga a nosotros, a nosotras como personas, de nuestra responsabilidad en el uso de los recursos que tengamos. Es decir, siempre viene bien que recordemos que un consumo austero no es sinónimo de pobreza, es sinónimo de consumo austero, es sinónimo de un bienestar entendido en sus justas dimensiones. Porque, como decía la licenciada Julia Evelyn, el paradigma actual nos obliga a pensar que para estar mejor hay que tener más y en exceso de todo. De todo. Sí. Entonces, creo que no tener en exceso no es escasez, necesariamente. Entonces, desde esa perspectiva puede ser cierto.
O sea, el paradigma de crecimiento no nos desliga individualmente la responsabilidad, pero también puede, como decía, maquillar responsabilidades, y creo que ya señalabas algo sobre eso. Y es el hecho de que, si bien es cierto, yo puedo ser responsable con el consumo que hago, eso, el impacto que eso puede tener a nivel de país no es cuantitativamente tan importante como el impacto que puede tener el que una empresa, por ejemplo, tome decisiones clave respecto al uso que hace de ciertas fuentes de agua, en detrimento del acceso que tienen otras personas frente al recurso. Entonces, yo lo miraría desde esas dos perspectivas. Bueno, quiero agradecerles a ambas por habernos acompañado. El tiempo se nos ha agotado, pero tenemos muchos más capítulos de Informa TVX Economía para seguir analizando esta relación entre economía y recursos naturales. Y quiero agradecerles por habernos acompañado esta noche. Gracias, Zaira, por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos, por la invitación y gracias a las personas que nos sintonizaron. Gracias, Julia Evelyn. No, muchas gracias. Buenas noches para toda la teleaudiencia y eso, recordar que el agua primero hay que conocer, ¿verdad? Para poder solucionar esta problemática, primero hay que conocer el ciclo del agua, relacionarla con la vida y en tercer lugar, realmente actuar, ¿verdad? Actuar para defender el agua como un derecho y no como una mercancía. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche y a ustedes, amigos y amigas, les hacemos la invitación para una próxima emisión de Informa TVX, un espacio producido por el Departamento de Economía de la UCA y el canal TVX. Será hasta la próxima. Feliz noche.